Ante todo, buenas noches a todas y todos y muchas gracias por estar aquí esta noche para la presentación de estas Transgresiones Peruanas, mi tercer libro de cuentos. Como en esta sala no nos permiten colgar ningún tipo de carteles, les pido a aquellos de ustedes que no hayan silenciado sus celulares que aprovechen para hacerlo en este momento. Y a modo de advertencia, debo decirles también que en estas épocas del año los cambios de clima de Lima arman un carnaval con mis alergias, de manera que pido disculpas adelantadas si aparece cualquier carraspera por ahí. Y debo comenzar diciendo que originalmente yo tenía planeado publicar este libro en mayo del 2020. Pero como todos ustedes saben, el 15 de marzo de ese año, la pandemia del COVID nos puso el mundo de cabeza. Y como no me interesaba editarlo en esas circunstancias tan apocalípticas para luego tener que presentarlo a través de un Zoom, guardé el manuscrito en un cajón y me puse a escribir otro libro. Un pequeño libro de microrrelatos llamado Mi Dios, que sí publiqué en mayo del 2021. Pero como los textos de Mi Dios eran muy íntimos, algo experimentales y con un tiraje muy pequeñito, no tuve necesidad de hacer una presentación, simplemente los repartí entre algunos amigos y conocidos. Pero luego de eso me dije, bueno, la pandemia ya está menguando y tal vez está llegando el momento de publicar Transgresiones Peruanas. Pero lo cierto es que el gobierno de Pedro Castillo no ayudó. El ambiente político se enrareció tremendamente y todo el país estaba demasiado crispado, por lo que nuevamente decidí esperar un poco más hasta que las cosas se calmasen. Pero luego vino el fallido golpe de Estado, luego las manifestaciones, luego los muertos, luego más griterío político y luego, faltaría más, el fenómeno del Niño. Así que finalmente decidí que sería iluso esperar tiempos más propicios, porque en el Perú siempre habría un luego que nos movería el piso, y que lo más sensato sería publicar de una vez por todas estos cuentos. De manera que aquí estamos. Y para poner los relatos de este libro en el debido contexto, debo comenzar hablando del conservadurismo peruano, naturalmente. Se nos dice constantemente y con razón que el Perú es un país fracturado por diferencias de razas, de clases sociales, de regionalismos, etc. Pero pocas veces se menciona que, si bien lo anterior es cierto, también lo es el que nuestro país tiene un gran elemento cohesionador, algo que lo unifica como nación y que a veces consigue conjurar las fracturas que acabo de mencionar. Me refiero evidentemente a su conservadurismo. Si algo tienen en común las más pitucas de las señoras sanguisidrinas y los más radicales de los comuneros cusqueños, es que son esencialmente conservadores. Si algo tienen en común los grandes empresarios peruanos y las artesanas ayacuchanas, es que son conservadores. Si algo tienen en común los pescadores del Callao, las secretarias arequipeñas, los mineros de Cajamarca y los danzantes de diabladas puneños, es que son conservadores. Y la fuerza de ese conservadurismo es tal que, creo yo, no es descabellado pensar que nos amalgama tanto como la gastronomía o el fútbol. Y para graficar este punto les voy a dar 3 ejemplos muy puntuales. Hace algunos años el Papa Francisco dijo, abro comillas, que la homosexualidad no es un delito, pero sí es un pecado, cierro comillas. Y como consecuencia de esas polémicas declaraciones, en muchos otros países se dieron grandes debates, se escribieron sendos editoriales, los programas dominicales invitaron a teólogos para que discutiesen con liberales, etcétera, etcétera. Pero acá, en el Perú, a nadie se le movió un pelo. Un segundo ejemplo. En las últimas elecciones generales, entre la primera y la segunda vuelta, al candidato Pedro Castillo se le ocurrió decir que, de llegar a la presidencia, prohibiría la pornografía en todo el territorio nacional. Es decir que, cuando después de una jornada tensa y agotadora, encendiésemos nuestras computadoras e hiciésemos clic para entrar a relajarnos en nuestra página pornográfica favorita, no podríamos. El señor Castillo no había llegado todavía a Palacio y ya estaba pensando quitarnos derechos y libertades. Como muchos de ustedes saben, si un candidato de cualquier país con una democracia verdaderamente liberal se hubiese atrevido a decir una barbaridad semejante, lo habrían obligado a retractarse y además arrodillado sobre clavos ardiendo al rojo vivo.
pero acá, en el Perú, a nadie se le movió un pelo. Y un tercer ejemplo. En el Congreso anterior al actual, la mayor fuerza congresal, el grupo político que consiguió meter la mayor cantidad de congresistas, fue el FREPAP, una secta cristiana fundamentalista y primitiva. Un grupo que prohíbe que sus mujeres se maquillen o que vayan con la cabeza descubierta. Y en consecuencia, un partido político, entre comillas, enemigo de la igualdad entre hombres y mujeres y archienemigo de las libertades sexuales. ¿Y qué pasó en el Perú cuando a las 4 de la tarde del día en el que se dieron esas elecciones apareció el flash electoral informándonos que esa secta tan dogmática sería la primera fuerza congresal? Nada, a nadie se le paró un pelo. Tan conservador es nuestro país que los progresistas de izquierda y los liberales de derecha no pasan de ser un puñado de ciudadanos repartidos en los distritos de clase media limeños. La prueba de ello está en que en las últimas elecciones la izquierda progresista fue fagocitada, literalmente engullida por esa otra izquierda provinciana, campesina y tremendamente conservadora. Fue esa izquierda precisamente la que puso en el poder a personas tan machistas, misóginas y homofóbicas como Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Guillermo Bermejo y el inefable Pedro Castillo. Pero en la derecha las cosas no están mejor. El liberalismo, que puede enorgullecerse de ser un pensamiento político que ha ganado grandes batallas alrededor del mundo, siempre enfrentándose al conservadurismo y siempre a favor de la dignidad, los derechos y las libertades humanas, está prácticamente desaparecido. Ese liberalismo que peleó y ganó la batalla por la abolición de la esclavitud, que peleó y ganó la batalla por el sufragio femenino, que peleó y ganó la batalla para aprobar la ley del divorcio, ese liberalismo que en las décadas del 60 y del 70 se fajaba a favor de los derechos de los homosexuales, mientras que en la Cuba de Fidel Castro se los encerraba en campos de concentración, no debemos olvidar eso jamás, ese liberalismo en el Perú del siglo XXI está en estado catatónico. Tal vez, presumo yo, porque hechas las sumas y las restas, es decir, las encuestas y los focus groups, los pocos políticos verdaderamente liberales que hay en nuestro país se han dado cuenta que, de insistir en la agenda de la igualdad entre hombres y mujeres, incluidos los hombres y las mujeres trans, claro está, del matrimonio gay, de la legalización de la marihuana, de la muerte asistida y de otros derechos y libertades para sus conciudadanos, podría pasarles lo mismo que a la izquierda progresista. Vale decir, ser engullidos por las corrientes más conservadoras de su propio espectro político, en este caso por la derecha más retrógrada, esa que suele llevar pastores evangélicos al Congreso de la República. Y ustedes se preguntarán que por qué les estoy hablando de estas cosas. Pues porque, como les decía al comenzar, ese es el contexto en el que he escrito estos cuentos. En otras palabras, lo que llevó a que estos personajes y sus historias empezasen a excitar mi imaginación y a exigirme que les diese vida fue su rebeldía, que es una extensión de la mía, evidentemente, ante esta sociedad tan pacata, tan hipócrita y tan conservadora. Es por ello por lo que estos personajes han resultado siendo sumamente atrevidos, malcriados y, para los estándares peruanos, tremendamente transgresores. Tan es así que a veces, al empezar a imaginarlos, yo mismo me decía, oye, tranquilo, ¿cómo se te ocurre? Esto es un exceso. ¿Cómo vas a narrar una barbaridad semejante? Porque además, estos son personajes e historias de una incorrección política espeluznante, al extremo que, como les decía, muchas veces he estado a punto de autocensurarme. Felizmente, en esos casos suelo recomponerme, respirar hondo y seguir los consejos del maestro Jorge Luis Borges. Borges decía que cuando a él se le ocurrió una idea para un cuento, inmediatamente la descartaba. Se decía a sí mismo que esa historia y ese personaje no servían y que lo mejor sería olvidarse de ellos. Pero, y aquí está lo interesante, si no se iban de su imaginación, si lo seguían asediando día tras día mientras se tomaba un café, se comía una milanesa o hacía cualquier otra cosa, entonces se daba cuenta de que realmente valían la pena y que además debía escribirlos para que finalmente lo dejen en paz. Y eso es exactamente lo que hice yo. Cada vez que uno de estos personajes
estos seres tan malcriados y transgresores aparecían en mi imaginación, me decía que ya se irían, que pronto se fumarían. Pero si persistían, si seguían ahí exigiendo que les diese vida, pues entonces sí que me los tomaba en serio. Y a partir de ahí me despojaba de todas mis reticencias, me olvidaba de que existe algo llamado corrección política o cancelación, o de que vivo en un mundo lleno de nuevas inquisiciones, y me lanzaba a escribir con toda la libertad del mundo. Y aquí, creo yo, llegamos al eje de mi trabajo como narrador, la libertad. De manera que déjenme exponer esto de manera un poquito más detallada. En los últimos años, mucha gente me ha preguntado que por qué no he vuelto a hacer cine. Y la respuesta es siempre la misma. Porque aún aceptando que el cine ha producido grandes poéticas, que tiene un enorme poder de persuasión y que muchas de las mejores historias de los últimos 120 años se han narrado a través de las pantallas, lo cierto es que el cine no es un arte autónomo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que la realización cinematográfica tiene muchas, demasiadas camisas de fuerza que le quitan libertad al acto creativo. La más asfixiante, evidentemente, es que se necesita dinero, a veces de muchísimo dinero, para hacer una película. Pero también cámaras, software de edición, luces y un batallón de gente muy talentosa, entre actores, camarógrafos, diseñadores, etc. Ahora bien, aquellos de ustedes que han leído algunos de mis relatos saben que mi erótica, eso que me mueve a escribir, son las luces y sombras de la sexualidad humana. De manera que traten de imaginarse cualquiera de mis relatos llevados al cine. ¿Creen que en una sociedad tan conservadora yo podría convencer a una actriz o a un actor para que hagan esos papeles de personajes tan avesados sexualmente? ¿O que podría conseguir los capitales para contar ese tipo de historias? ¿O que en el set podría controlar el morbo de las 50 personas del equipo de filmación mientras estamos grabando esas escenas tan atrevidas? Les aseguro que no. Y eso me lleva a lo fácil que es el que un director, cualquier director, grande o pequeño y de cualquier parte del mundo, pierda el control de lo que está filmando, sea cual fuere el tipo de historias que esté contando. Y para ilustrar esto, déjenme darles un ejemplo cercano a mi propia experiencia. El ejemplo es este. Has conseguido como protagonista de tu película a una gran diva, a una de las grandes, a una actriz con una personalidad escénica avasalladora. La cámara la adora. Todo el equipo de producción la mira fascinado mientras ella interpreta a este personaje fabuloso, una mezcla de Marlene Dietrich, María Callas y Greta Garbo. Pero justo la noche anterior a la filmación de una de las escenas más importantes, una escena que ha requerido que el director se exprime el cerebro tratando de ser lo más creativo posible, y además una escena que ha necesitado de una gran planificación, de decorados especiales, de maquilladores de primer nivel, de toda una logística para trasladar a técnicos y parafernalia, justo la noche anterior a esa escena tan importante, a nuestra diva se le ocurre tomarse un whisky doble. Y como se siente agotada y la vida de las divas es tremendamente difícil, se toma un segundo whisky doble. Y luego un tercero. Y por qué no, un cuarto. Y como consecuencia de ello, se rueda estrepitosamente las escaleras y termina con un ojo dorado y la cara desfigurada. Conclusión, debemos postergar la filmación, debemos suspender la filmación durante al menos 4 semanas para que ella pueda recuperar su fisonomía habitual. Les puedo dar miles de ejemplos. El tifón que destruyó la ambientación que se había construido para filmar, como le sucedió a Ford Coppola y al mismo Vargas Llosa en la primera versión de Pantaleón y las visitadoras. O la música que la película requería, pero cuyos derechos no se pudieron comprar porque no había presupuesto o no estaban a la venta. O la locación soñada, absolutamente perfecta para la escena clímax, pero cuyos dueños se negaron a alquilar. Ejemplos hay miles de lo poco autónomo que es el arte cinematográfico. De manera que lo que quiero decir con esto es que es muy fácil, bastante fácil, que un director no tenga el control total de su película, y siempre por factores completamente ajenos a su propio talento o creatividad. Y sin embargo,
Eso jamás sucede en la literatura. Al escribir tenemos el control absoluto sobre el texto. Somos dueños hasta de la última coma. Y si hay tropiezos, se deben a nosotros mismos, a nuestras propias limitaciones, pero no a factores tan externos como los que acabo de mencionar. Más aún, lo único que se necesita para escribir una ficción, buena o mala, es lápiz y papel. Y ya si quieren una superproducción, una gran superproducción, una computadora con conexión a Internet y un espacio propio. ¿Y qué significa eso? Pues significa libertad. Una enorme libertad al momento de crear ficciones. De ahí mi amor y agradecimiento a un arte tan extraordinariamente libre y autónomo como la literatura. Un arte cuya libertad me ha permitido encontrar mi propia voz y, tan importante como eso, a mantener mis demonios amarrados en el sótano, como le gustaba decir a Thomas Mann. Todo lo cual me lleva a otra de las preguntas que me hacen constantemente. ¿Por qué escribes cuentos y no novelas? Y la respuesta evidente es porque yo no puedo escoger. El formato, como los temas, se te imponen, ya sea por tu formación, por tu experiencia vital, por tu rebeldía, por tu inconformismo, por lo que fuere. Se crea una turbulencia dentro tuyo, una turbulencia en gran parte inconsciente, evidentemente, que termina imponiéndote las historias que contarás y en qué formato lo harás. Dicho esto, debo recalcar que estoy feliz de ser un cuentista. Entre otras cosas, porque muchos de los escritores que más admiro se dedicaron a escribir cuentos. Y además, porque me siento muy orgulloso de haber nacido en el Perú, un país enclavado en el continente que más y mejores cuentistas le ha dado al mundo. Porque tengámoslo claro, si hay un continente en el que el cuento ha florecido como en ningún otro, es en América. Desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, tenemos aquí a una pléyade de cuentistas como no se ha dado en ninguna otra parte del planeta. Desde el argentino Jorge Luis Borges hasta la canadiense Alice Munro. Desde la chilena María Luisa Bombal al estadounidense Raymond Carver. Desde Julio Ramón Ribeiro a Juan Rulfo. Y la lista es enorme. Edgar Allan Poe, Cortázar, Cherver, O'Connor, Arreola, Lispector, Bolaño, McCullers, Salinger, Fonseca, Hemingway, Schweblin, y podría estar media hora más dándoles nombres de destacados cuentistas de nuestro continente. Lamentablemente, muchos lectores siguen considerando el cuento como el hermano menor de la novela. Quienes así lo hacen se están perdiendo un gran banquete literario, porque el cuento tiene una flexibilidad y capacidad de experimentación enormes que le permiten emocionarnos, sacudirnos o deleitarnos de una manera única. Pero también es cierto, y esto hay que decirlo, que muchos de los propios cuentistas han contribuido a crear la idea de que este formato, a diferencia del de la novela, tiene límites, es rígido y debe seguir ciertas reglas. Aunque, si los leemos con atención, entenderemos que todos esos decálogos y teorías que lanzaron Cortázar, Quiroga, Chekhov, Ribeiro, Hemingway y hasta el mismo Ricardo Piglia fueron más para ordenar sus propias ideas que para instaurar un canon. Y esto es así porque las reglas de unos autores no necesariamente funcionan para otros, básicamente porque son voces y mundos muy distintos. Quien entendió esto muy bien fue Roberto Bolaño, un escritor ya posmoderno y por lo tanto ajeno a esas rigideces de la modernidad. Tan es así que escribió su propio dodecálogo, porque siendo Bolaño no podía ser decálogo, tenía que ser un dodecálogo, 12 reglas para escribir un cuento, burlándose de todos los que lo habían precedido. Esa fue su manera de proclamar la libertad que tiene un género que se está redefiniendo constantemente. Y en donde más claramente puede verse esa gran flexibilidad y libertad es en los microrelatos o cuentos muy cortos. Una forma de narrar que, si bien ha existido desde las épocas de Boccaccio, se lleva muy bien con toda esta cosmovisión posmoderna que descree de las grandes narrativas, de las certezas absolutas, de los binarismos, etc., y que más bien privilegia lo ligero, lo lúdico, la mezcla, la hibridación, los mestizajes, etc. ¿Y a qué me refiero con esto de las mezclas y las hibridaciones? Pues a que el relato breve se fusiona muy fácilmente con el ensayo, con el poema, con el chiste, con el aforismo, con el bestiario, etc.
Cuando publiqué mi segundo libro de cuentos, que como les comenté hace un rato se llamó Mi Dios y estuvo dedicado precisamente a los microrrelatos, muchos de quienes lo leyeron me preguntaron: ¿y este cuento de aquí es realista o es metafísico? ¿O esta cárcel que aparece aquí es una cárcel de verdad o es una metáfora? Y esto es un chiste, es un mini ensayo, un juego, una máscara, pero no le toca al autor contestar esas preguntas, pues lo que exige el microrrelato es que el lector participe, que ponga al menos el 50% de la creatividad para completar ese cuento. De manera que quien escribe solo da la punta de la punta de la punta del iceberg y el lector debe descubrir o intuir o imaginar lo que hay debajo de esa superficie. En ese sentido, el microrrelato es bastante más exigente para con el lector que un cuento convencional. En cambio, cuando publiqué mi primer libro, Criaturas Exquisitas, las cosas funcionaron de una manera completamente distinta. Pues si bien yo me di una gran libertad para escribirlos, los personajes de esos cuentos nacieron encadenados a sus propias pulsiones sexuales. Se trata de un conjunto de adictas al porno, masoquistas, incestuosos, sádicos, transexuales, etc., que están avasallados por sus pulsiones. Y como con cualquier pulsión que se respete, cualquier pulsión sexual que se respete, los relatos mismos debían tener la contundencia de un puñetazo. Y para que eso fuese posible, el lector debía saber exactamente lo que estaba sucediendo. Debía tener todo muy claro y prácticamente hasta poder visualizar la historia. Pero además, y miren qué interesante, el concepto mismo de relato pulsión, así llamo yo a mis relatos de Criaturas Exquisitas, fue lo que determinó la longitud de cada cuento, entre 2 y 5 páginas. ¿Y por qué? Pues porque las pulsiones funcionan así, aparecen de pronto como un zarpazo que somete a su portador y luego desaparecen. Por lo que esos cuentos no podían ser demasiado cortos ni demasiado largos, sino que debían durar solo lo necesario para mostrar esa excitación que estaba tomando por asalto a sus protagonistas. En cambio, el libro que estoy presentando esta noche, estas transgresiones peruanas, está en otra tesitura. ¿Y por qué? Pues porque estos personajes, desde que aparecieron en mi imaginación, me pedían portarse muy mal. Me exigían ser bastante contraculturales. ¿Y qué significa eso? Pues que en el contexto de esta sociedad tan conservadora, querían escapar de las formalidades de su clase social, o de sus orígenes, o de su educación, o dicho en sencillo, querían romper el molde con el que habían sido formateados para así poder hacer con sus vidas y sus sexualidades lo que les diese la gana. Y dado que para conseguir eso se requería de una cierta elaboración, estos textos también necesitaron de una longitud mayor. En unas 20 páginas en promedio para que estas damas y estos caballeros pudiesen evolucionar, para que pudiesen escapar de una cotidianeidad bastante banal y así avanzar hasta concretar sus, llamémoslas así, inusuales travesuras. Y aquí debo admitir que mis estudios de cine y el contacto que he tenido durante todos estos años con diversos actores me han ayudado mucho. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque para construir estos personajes usé muchas de las técnicas que utilizan los actores. Me imaginé para cada uno un pasado remoto, un pasado reciente, lo que más quieren en la vida, lo que buscan en otros personajes, etc. Y con eso conseguí lo que consiguen los actores al actuar, vale decir, estar en el momento, lo que significa dejar de ser uno mismo para ser el personaje. Y si les estoy hablando de todo esto es simplemente para enfatizar la gran flexibilidad que tiene el cuento y las múltiples maneras en las que puede ser abordado y, en consecuencia, cuánto se puede experimentar con este género. Ahora bien, en mi caso, el gran hilo conductor, eso que aparece en todos mis relatos, en Criaturas Exquisitas, en Mi Dios y en Transgresiones Peruanas, es, ya lo mencioné, la exploración de las luces y sombras de la sexualidad humana. Pero hay algo más que siempre se cuela por ahí, algo que no siempre planeo narrar, pero que de alguna manera entra con fuerza en la mayoría de mis cuentos. Estoy hablando de las fracturas entre razas, clases sociales y regionalismos que hay en nuestro país. Irónicamente, o tal vez no, es en el deseo sexual
en donde mis personajes tan disímiles como un chavetero del Callao y una señorita sanisidrina, por ejemplo, se reconocen, dejan de ser ese otro lejano y abstracto y en consecuencia se encuentran. Es decir, se reconocen y se fusionan para bien o para mal en lo sexual. Y para redondear esta presentación, y creo que acá viene lo bueno, y además porque una de las preguntas que son las que con más frecuencia me hacen, es ¿cómo se te ocurren estas cosas? Déjenme contarles cómo es que nacieron las historias y los personajes de estas transgresiones peruanas. No se preocupen porque no voy a espolear los cuentos, solo voy a explicar qué los gatilló, es decir, qué imágenes o qué experiencias me sirvieron de combustible para escribirlos. El primer cuento del libro se llama Marilú y se gatilló por una experiencia que tuve yo mismo en uno de los buses del Metropolitano de Lima. Resulta que un amigo mío, un antropólogo francés que estaba de visita en Lima, me pidió que lo acompañase a conocer Polvos Azules. Pero además quería ir en transporte público, en el Metropolitano, y un sábado a las 7 de la noche. Yo, muy prudentemente, le expliqué que no era una buena idea subirse a uno de esos buses un sábado en hora punta porque, evidentemente, estarían reventando de gente. Pero él, como buen antropólogo, me salió con el discurso de que no podíamos vivir en una burbuja y que el alma de cualquier ciudad está en sus mercados y en su transporte público y que precisamente por eso teníamos que ir en bus y vivir la experiencia como un trabajo de campo. Y la verdad es que si algo he aprendido en la vida es que se puede argumentar con cualquier persona, pero nunca con un antropólogo francés. De manera que acepté resignadamente y ese sábado nos subimos al Metropolitano en el paradero de 28 de julio con la vía expresa, en Miraflores. Pero claro, cuando llegamos a Angamos, el bus ya estaba reventando de gente. Tanto así que parecíamos una pintura barroca, una masa de cuerpos tratando desesperadamente de sobrevivir al juicio final. Y en esas estábamos cuando de pronto sentí que una mano me palpaba los genitales. Y antes de que pudiese reaccionar, ya me los estaba frotando. Y evidentemente lo primero que hice fue tratar de descubrir quién me estaba toqueteando de esa manera tan descarada. Y por la posición en la que estábamos, me di cuenta que la única que podía ser era una mujer de 40 y tantos, muy seria, con cara de póker, no con cara de yo no fui, con el pelo amarrado acá en un moño en la nuca, con unos lentes de carey, la viva imagen de una recepcionista de la mesa de partes de la SUNAT o de cualquier otra dependencia del Estado. Y claro, en ese momento pensé, ¿qué hago, no? Grito, armo un escándalo, le encaro, pero luego me dije, qué complicación, ¿no? O sea, pónganse ustedes en mi lugar, ¿no? Mejor sigo los consejos de mi amigo francés y tomo esto como un estudio antropológico. Y entonces me puse a pensar, esta pobre mujer se pasa 8 horas diarias, 5 días a la semana, poniendo sellos en los cargos. Es lógico que el sábado por la nochecita salga a buscar algo de diversión. Y además, en el Metropolitano, que solo cuesta 2,50 soles, ¿no? O sea, hasta que fue inevitable que ella misma me dictase la primera línea del cuento. Y la verdad es que me divertí mucho escribiéndolo, porque involuntariamente, sin buscarlo, el humor se colaba por todos lados, a pesar de lo trágica que es la vida de mi querida Marilú. El segundo cuento del libro se llama El Proyecto y tuvo un origen completamente distinto. Lo que lo gatilló fue la confesión que me hizo un buen amigo. Una noche, con unas copas de más, se animó a sincerarse y me confesó lo desgraciado que era. Que siendo gay se arrepentía de haberse casado con una mujer, obviamente, y me dijo que su vida era una gran mentira y que ya estaba harto de acostarse con su esposa, a la que no deseaba, y de tener que fingir ante la sociedad, sus padres, etc. Y que lo que quería era mandarlo todo al diablo y acabar de una vez por todas con esa doble vida que lo estaba carcomiendo por dentro. Y por supuesto que al día siguiente, ya sobrio, se le pasó el drama y se olvidó de todo. Pero a mí sí sus palabras se me quedaron grabadas. Tal vez porque esa pudo haber sido también mi historia. De manera que no podía dejar de darle vueltas y más vueltas a lo que me había dicho,
aunque me daba cuenta de que con eso no tenía suficiente para consolidar un cuento, que necesitaba de otros elementos para que la historia pudiese despegar. Hasta que una noche, después de un largo día de tensiones, me senté frente a mi computadora e hice clic para entrar a uno de esos sitios que el candidato Castillo nos quiso prohibir, y de pronto apareció ante mis ojos una imagen deslumbrante. No sé todavía si los protagonistas de ese video lo estaban pasando re bien o re mal. Lo que sí sé es que era una imagen muy, pero muy potente y que al verla el cuento se ensambló perfectamente. De un momento a otro todo encajó, al extremo que a la mañana siguiente, después de haber dormido muy relajadamente, por cierto, escribí el texto en unas pocas horas. El tercer cuento del libro se llama Erlinda y su protagonista es una campesina de Ayabaca. Y ustedes me preguntarán, ¿qué sabes tú de una campesina de Ayabaca? Claro, cuando se me ocurrió la idea, no sabía absolutamente nada, pero al comenzar a escribir el cuento sabía muchísimo. Y es que yo nunca olvido las palabras de una profesora que tuve en la Universidad de Nueva York. Ella nos decía: si se les ocurre una buena idea sobre un chelista húngaro, nunca la descarten porque no conocen nada sobre lo que es ser un chelista húngaro. En el mundo en el que vivimos tenemos acceso a muchísima información, de manera que pónganse a investigar, vean videos, lean libros, entrevisten gente, de preferencia a varios chelistas húngaros, claro está. Escuchen cómo hablan, cómo se mueven, qué piensan, hagan su tarea, alimenten su imaginación y luego escriban la ficción. Mario Vargas Llosa nos dice lo mismo, aunque de una manera más bonita, ¿no? Él dice, hay que investigar para luego poder mentir con conocimiento de causa. Y es precisamente por eso por lo que debemos rechazar las voces de esos Torquemadas y Savonarolas de nuestros tiempos, de esos policías de la corrección política que siguen apareciendo como hongos y que lanzan discursos tan idiotas como no puedes interpretar a un cubano si no eres cubano, o no puedes escribir sobre una mujer trans si no eres mujer trans, o no puedes hacer una ficción si no están representadas las minorías oprimidas. Esos pobres inquisidores no se han dado cuenta todavía de que en las ficciones se puede interpretar, hacer y decir todo lo que nos dé la gana, justamente por la enorme libertad que este arte nos otorga. ¿Qué sabía Anthony Hopkins de lo que es ser un caníbal? ¿Qué sabía Borges de lo que es ser un asesino nazi? ¿Qué sabía Glenn Close de lo que es ser un hombre trans? ¿Qué sabía Al Pacino de lo que es ser un mafioso? ¿Qué sabía Tolstoy de lo que es ser una mujer adúltera? ¿Qué sabía Bolaño de lo que es ser un narcotraficante hijo de una actriz porno? Y sin embargo, allí están esas ficciones deslumbrantes y sin complejos. Ficciones con personajes magníficos justamente porque fueron creados desde fuera. Más precisamente porque al no ser el artista lo que está interpretando, puede darle otros matices al personaje. Puede imaginar una humanidad y una profundidad que muy probablemente a un verdadero nazi, a una adúltera o a un narcotraficante jamás habrían percibido. Y es que la gran tradición que tenemos desde Homero hasta nuestros días, la grandeza del arte y de las ficciones de todos estos siglos, se basa precisamente en la imaginación, la sensibilidad y la libertad de sus creadores. Y jamás debemos renunciar a eso en aras de una corrección política que lo único que conseguirá será empobrecer nuestra cultura. Y eso es todo lo que diré acerca de Erlinda, porque aquí sí que cualquier palabra de más podría espoliarles el cuento y en consecuencia en mi parcializada opinión, deliciosísima transgresión de esta campesina ayabaquina. Déjenme dar otro sorbito de agua. El cuarto cuento del libro se llama Isabela y también nació por un testimonio o una confesión. Resulta que cuando estaba escribiendo mi primer libro, Criaturas Exquisitas, me reuní con un par de mujeres trans justamente para poder mentir con conocimiento de causa. Y en esa reunión, una de ellas me contó algo que se me quedó grabado. Me dijo que antes de su transformación, cuando todavía era un muchachito de secundaria, varios de sus compañeros le hacían un bullying terrible.
ese tipo de abusos aterradores que en una sociedad tan machista como la nuestra se les suelen hacer a los jovencitos amanerados. Pero, y aquí está lo interesante, luego de su transformación, ya con toda la apariencia de una mujer, se volvió a encontrar con uno de estos compañeros y este tipo se erotizó tremendamente al verla ya como una mujer. Tanto así que empezó a cortejarla con insistencia y el tipo estaba verdaderamente desesperado por acostarse con ella. Y esa situación, ese retorcimiento, complejidad u hondura de la mente humana me impactaron. Y esa idea me daba vueltas y más vueltas. Pero al igual que con mi segundo cuento, con el proyecto, me daba cuenta de que me faltaba algo más para poder convertir esto en un relato. Y ese algo se dio de casualidad. Y nada menos que un sábado a las 2 de la mañana, y nada menos que en la avenida La Colmena. Y ya sé que muchos de ustedes se estarán preguntando que qué hacía yo un sábado a las 2 de la mañana en La Colmena, sobre todo tu mamá. Si quieren averiguarlo, lean el cuento, ahí está todo muy bien detallado. El hecho es que yo estaba allí y de pronto comenzó una gran redada. Aparecieron varios camiones cargados de serenazgos y policías y empezaron a cargarse a todas estas señoritas, la mayoría de ellas mujeres trans que estaban por ahí. Y en esas estábamos cuando de pronto apareció ante mis ojos una chica preciosa, jovencita, de piel canela, que lo único que llevaba encima era un vestido tejido a crochet. Y como ustedes saben, el tejido a crochet deja entrever lo que hay detrás, con lo que su cuerpo trigueño se traslucía perfectamente a través de ese tejido tan blanco. Y esa imagen, la imagen de esta criatura tan frágil y vulnerable, rodeada de toda esta tombería, de todos estos gorilas que la perseguían con sus porras, me deslumbró. En verdad me erotizó. Pero no solo me erotizó, sino que me sentí como en una película, como si estuviese viendo una escena perfectamente coreografiada. Como si, imagínense ustedes las brumas de una noche de invierno, un invierno limeño, ¿no? Los camiones cargados de policías y a estas chicas corriendo despavoridas. Podría haber sido un cuadro de Polanco, tranquilamente. Al menos yo, ni en Nueva York, ni en París, ni en Londres, ni en Madrid, ni en pongan ustedes el nombre de la ciudad que quieran, había visto algo tan surrealista. Pero lo que me voló el cerebro fue que esta chica, que tenía mucha calle literalmente, logró escabullirse y se trepó a un taxi. El taxista arrancó inmediatamente y ahí vino lo más delirante, porque 2 de sus potenciales clientes arrancaron también sus autos y en cada uno de los semáforos pujaban entre ellos para convencerla, para ver con cuál de los 2 se iba. Y lógico, ya después de esa experiencia, después de lo que vi esa noche, ya tuve el cuento armado. Ya Isabela se había convertido en uno más de mis personajes. El quinto cuento de estas transgresiones peruanas se llama Un peruano emprendedor. Y allí decidí transgredir, yo también, las coordenadas que me había impuesto para escribir este libro. Como ya les mencioné, yo había decidido que aquí mis personajes debían evolucionar, básicamente enfrentándose a un conflicto que los haría salir de su zona de confort hasta llevarlos al otro extremo. Pero en Un peruano emprendedor me olvidé de la evolución, tiré al tacho de basura el conflicto para así poder deleitarme rememorando las maneras de hablar, el desparpajo y las lindas transgresiones de un peruano muy, pero muy emprendedor. Y el contexto es el siguiente. Hace muchos años, en esas épocas en las que éramos mucho más jóvenes y más bonitos, hice un largo viaje por Europa. Uno de esos viajes tipo mochilero en el que duermes en hotelitos de 2 estrellas y te tienes que subir y bajar de demasiados trenes. Y la última ciudad en ese periplo fue Madrid. Y lógicamente llegué allí hecho leña. Tanto así que de verdad sentí que necesitaba de un masaje relajante, descontracturante y etc. De manera que empecé a revisar las páginas web para ver qué había en el mercado y me topé con un muchachito de 20 y pocos, muy simpático, trigueño, con una linda sonrisa. Así que lo llamé e hice una cita. Él vivía en un pequeño estudio de la calle de Barbieri, en pleno Chueca,
a tiro de piedra del mercado de San Antón. Pero lo interesante fue que ya cara a cara, cuando cruzamos las primeras frases, ambos nos dimos cuenta de que éramos peruanos. Y el muchachito se puso exultante, pero así eufórico de felicidad, al tener a un compatriota como cliente. Y en consecuencia entramos en confianza al toque. Y lo interesante fue que mientras me hacía el masaje, me empezó a contar su vida, lo que le había costado salir de su barrio en Maranga hasta llegar a convertirse en uno de los masajistas mejor cotizados de Chueca. Pero lo que a mí me fascinó fue su manera de usar el castellano. Era un castellano muy limeño, pero trufado de jerga madrileña, que además él iba traduciendo para mí. Pero no solo eso, sino también su manera de ver el mundo, lo retorcido de su mente, sus amaneramientos, sus disfuerzos y engreimientos y, faltaría más, lo tremendamente transgresor que era. Y como una cereza que coronaba todo ese pastel, me fascinó también su concepto tan peruano sobre el emprendurismo. La importancia que le daba al ser un emprendedor siempre empeñado en darles, llamémoslo así, una alegría a sus clientes. De manera que este quinto relato lo escribí solo para darme el gusto de rememorar a este muchacho a quien tuve el placer de conocer hace ya tantos años en Madrid. El último cuento del libro se llama Otro final feliz. Y nuevamente voy a necesitar otro sorbo de agua. ¿Y cómo es que nació este cuento llamado Otro final feliz? Pues resulta que yo ya tenía los otros 5 cuentos escritos y necesitaba de un remate que estuviese a la altura de todas esas transgresiones. Así que me pregunté, dentro del universo de la ciudad de Lima, ¿qué personajes pueden ser lo más antagónico posible? Y lógico, lo primero que se me ocurrió fue un chavetero negro del Callao, expresidiario del penal Salita Colonia, y una señorita sanisidrina, blanca evidentemente, y perteneciente a una familia muy rica y muy conservadora. Pero claro, esa era la parte más fácil. Lo complicado venía después, cómo juntarlos, pero sobre todo, cómo hacer para que no solo formasen una pareja, sino también para que ambos se sintiesen realizados y que fuesen profundamente felices. Porque en este cuento la transgresión es precisamente esa, que una pareja tan disímil, tan distante social, racial y económicamente, termine siendo tremendamente feliz, asquerosamente feliz. Pues bien, no tienen idea de lo difícil que me resultó escribir esa historia. En esta sale varios escritores, por lo que me entenderán cuando digo que sudé tinta. Al punto que estuve a punto de tirar la toalla varias veces. Pero la transgresión esta me gustaba tanto que decía, no, tienes que seguir, tienes que tratar, porque realmente estos personajes tienen que vivir, tienen que ser peruanos y tienen que ser un ejemplo para la sociedad. De manera que me puse a investigar muchísimo, hablé con psicólogos, con médicos, me metí a instituciones de todo tipo, entrevisté a gente increíble y en el proceso hasta me inventé una segunda y una tercera personalidad para así poder sacarles a mis interlocutores toda la información que necesitaba. Es decir, hice lo mismo que hace cualquier actor mientras construye sus personajes. Investigué e imaginé hasta sentir que el chavetero y la sanisidrina por fin estaban allí, que ya los podía convertir en literatura. De manera que estos son los 6 cuentos que conforman Transgresiones Peruanas. Y aquí ha llegado el momento de hacerles una confesión. No los escribí solamente como una reacción al conservadurismo de nuestra sociedad, sino que me atreví a ser un poquito más ambicioso. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que con estos personajes quise también mostrar la complejidad del ser humano, el amasijo de contradicciones de las que estamos hechos. En otras palabras, me propuse que después de leer estos cuentos, ustedes, los lectores, se quedasen con una reflexión sobre la condición humana. Y claro está, sobre la sociedad en la que vivimos. El resultado lo juzgarán ustedes, naturalmente, pero lo que sí les puedo decir es que mientras los escribía, yo fui
Yo me sentí como cada uno de los protagonistas de esos cuentos. Fui el chavetero del Callao, fui la señorita Sanisidrina, fui la campesina de Yavaca, fui el peruano emprendedor, fui todos y cada uno de ellos mientras escribía sus historias. Y no tienen ustedes idea de lo gratificante que ha sido para mí el poder servir de medio para que estos nuevos transgresores peruanos adquiriesen sus cartas de ciudadanía. Porque de eso se trata este libro, de rebelarnos ante el conservadurismo y de reclamar nuestra libertad. Libertad para crear, libertad para leer sin censuras y libertad para vivir nuestras vidas y sexualidades como mejor nos parezca. Por último, no quiero acabar esta presentación sin agradecer a varias de las personas que me ayudaron en el proceso de concebir y consolidar este nuevo libro. A aquellos escritores que han optado, como yo, por la independencia que trae el editar sus propios libros, saben que la ayuda y los consejos de ciertos escritores lectores en cuyos criterios se confía son invaluables. Invaluables porque en la práctica esas personas hacen las veces de un editor, salvo que al ser varios nos dan una visión más amplia y más ricas de nuestros textos. Es por ello por lo que quiero agradecer públicamente, en primer lugar, a mi amigo Rubén Gallo, catedrático de literatura de la Universidad de Princeton, quien leyó los textos de mi libro Mi Dios, antes de ser publicados obviamente, y varios de los de Transgresiones Peruanas, haciéndome siempre recomendaciones muy lúcidas y pertinentes. Y entre los peruanos debo agradecer también a Susan Noltenius, quien está acá con nosotros. Susan es una gran escritora, ganadora del Premio Nacional de Literatura hace pocos años, y también una aguda lectora que leyó todos los textos de Transgresiones con gran atención y sin perdonarme una, como debe ser. Debo agradecer también a Juan Carlos Cortázar, quien lamentablemente no nos puede acompañar esta noche porque está en Buenos Aires. Él es otro muy buen escritor que siempre me ha dado consejos bastante sensatos después de leer mis cuentos. Y cerrando este equipo de escritores, lectores, editores, amigos, está Lucas Cornejo Pázara, quien también nos acompaña acá esta noche. Lucas es un muy joven escritor que ya ha escrito algunos cuentos notables y que tuvo la generosidad de darme la perspectiva generacional. Vale decir, cómo leía y percibía una persona de 20 y tantos años estas transgresiones peruanas. Además, me dijo algo que jamás pensé que escucharía. Lucas me dijo, Antonio, en este cuento te ha faltado ser más transgresor. Y tenía razón, con lo que me ayudó muchísimo a pulir los textos. Ahora bien, debo decir en defensa de todos ellos que no siempre les hice caso. La mayoría de las veces sí, por supuesto, pero no siempre. Por lo que cualquier falla, disonancia, agujero negro o bostezos que encuentren en estos cuentos son única y exclusivamente responsabilidad mía. Y finalmente, debo agradecer también a quienes me ayudaron a armar este objeto físico al que llamamos libro. Y debo mencionar, en primer lugar, a Roberto Miguel Albán, quien también está con nosotros aquí, quien diseñó esta portada tan bonita y diagramó todo el interior. Muchas gracias, Roberto, por el buen trabajo y por tu paciencia cada vez que te pedía un nuevo ajuste. Y debo advertir que pedí muchísimos ajustes. Y también, por supuesto, debo agradecer a Stefano Campodónico, un joven y prometedor artista que se inspiró en el cuento del chavetero y la Sanisidrina para hacer este dibujo. Muchas gracias, Stefano, porque además de ser una linda imagen, has conseguido plasmar el éxtasis, la plenitud y la felicidad de estos queridos personajes. Y antes de invitarlos a tomar una copa de vino, y porque me lo han preguntado varias veces, debo decirles que además de acá fuera en el hall, en donde se está vendiendo esta noche, Transgresiones Peruanas también se venderá a partir de este fin de semana en varias de las librerías independientes. No en las grandes cadenas, pero sí en las independientes como El Virrey, Bon Vivant, Sur, Contracultura, etc. Aunque acá entre nos, lo mejor sería que me lo compren directamente a mí a través de Mercado Libre. Y ahora sí, los invito a salir al hall para tomarnos una copa de vino y yo estaré dando vueltas por ahí para firmar los libros de quienes así lo deseen. Muchas gracias.